práctico, verdaderamente práctico, no termina en operaciones humanas. Y por eso el individualismo, el aislamiento, etcétera, todo termina refugiándose en una construcción interior, racional, artificial, aunque sea a costa de los demás, sometiendo a los demás como una especie de material para esta construcción interior. La evolución espiritual tiene el sentido opuesto, o sea, la evolución espiritual es crecimiento interior que hace crecer a los demás, eventualmente, que se traduce en una eficacia práctica cuando la evolución es efectivamente profunda, lo cual no es tan sencillo, porque el camino es verdaderamente arduo, es verdaderamente amplio, grande, largo más bien, aunque por otro lado es estrecho, es difícil, es la senda estrecha, como explica el mismo San Juan de la Cruz. Siguiendo la tradición de los grandes autores espirituales, que comienza por Dionisio, sigue por los grandes místicos, él distingue tres grandes etapas en el desarrollo espiritual, que denomina con la tradición vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Eso quiere decir que la presencia de la gracia de Dios y su dinamismo en la persona produce primero una purificación o corrección de las deformaciones psíquicas, que consisten en las deformaciones afectivas, imaginativas, en las cuales todavía consiste la actividad central del individuo, porque no es un individuo desarrollado todavía humanamente, aunque sea adulto, y aunque tenga una cultura exterior de tipo universitario, etc. Este tipo de cultura normalmente se restringe a los ámbitos exteriores de la vida humana o de la realidad material. Aquí se trata de un verdadero crecimiento humano en cuanto humano y por lo tanto intelectual, volitivo, afectivo en el sentido total del término. La persona al principio necesita purificarse de muchos defectos, no solo observables para el propio sujeto, sino incluso para los demás. O sea, un principiante en la vida espiritual tiene defectos visibles. Que el principiante no vea sus propios defectos normalmente puede significar que en realidad no es un verdadero principiante. O sea que todavía no llega a la categoría de principiante. La categoría de principiante, dice San Juan de la Cruz, se establece cuando la persona tiene una verdadera vida espiritual. Él lo dice muy claramente aquí en este texto que estamos proyectando, más adelante lo dice, la verdadera vida espiritual quiere decir que recibe los sacramentos, principalmente el sacramento de la Eucaristía, por lo tanto el sacramento de la confesión, que tiene oración, que tiene penitencia, que tiene meditación, lectura espiritual. Eso no es muy fácil de conseguir en nuestra época. Quiere decir que los principiantes no abundan. O sea, no se puede identificar la categoría de principiante en la vida espiritual, como la describe San Juan de la Cruz, con la persona normal de un ambiente cristiano de nuestra época, por ejemplo, de una parroquia o de un colegio católico. Eso no quiere decir que se sea principiante, incluso si se tiene fe. Aquí se está hablando de los verdaderos principiantes, o sea, de personas que tienen vida espiritual. No de uno que va y viene del pecado mortal a la gracia, de uno que duda, de uno que no sabe qué quiere en la vida, etc. O sea, es un individuo sólido, firme, si lo comparamos con la normalidad empírica imperante. Para utilizar la expresión de Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, ¿no? Él dice, la normalidad empírica no
coincide con la verdadera normalidad, porque la mayor parte de la gente puede asumir conductas que no corresponden a la verdadera normalidad humana si la consideramos en sentido esencial. Bueno, algo semejante tenemos que decir en el sentido espiritual. El padre Juan Arintero, un gran dominico, que es autor de un libro muy recomendable que se llama La evolución mística, que es una verdadera psicología sobrenatural, una psicología espiritual. Este padre, siguiendo también a otros autores, dice, incluso refiriéndose a la cristiandad de su época, que era muy diferente de la nuestra, dice, la mayoría de los cristianos llevan una vida espiritual monstruosa. La mayoría de los cristianos lleva una vida espiritual monstruosa, es decir, una vida espiritual deformada, como un monstruo en la naturaleza, como un perro que nace con 5 patas. En el orden de la vida espiritual se pueden desarrollar actitudes que corresponden a una profunda deformación psíquica, que se expresan en un estado de tensión cuando se trata de algo superficial, como lo que dice Adler, pero más profundamente se expresan en una dialéctica interior, en una lucha interior, en una lucha esencial, no en la lucha contra los defectos, ni contra el mundo, ni contra el demonio, en una lucha esencial dentro de sí mismo, en una división radical. Porque el fin de la razón es siempre el entendimiento es la perfección de la razón. Una cosa es el intellectus y otra cosa es la ratio. La ratio es como una imperfección de la condición intelectual que es propia del hombre, pero el hombre participa de la condición intelectual, o sea, el hombre razona para entender. Si razona por razonar, está enfermo, que es lo que le pasa al neurótico. El neurótico razona por razonar, decide por decidir y finalmente no entiende nada ni quiere nada. Salvo lo que ya estaba en el punto de partida, que es la propia imagen de superioridad. Entonces, el movimiento neurótico consiste en un alejamiento de la realidad, del mundo y de sí mismo. O sea, en un refuerzo de la idea directriz, que no es otra cosa que una imagen artificial. Bueno, la verdadera vida espiritual produce el efecto contrario. El sujeto se vuelve verdaderamente racional, es una persona sólida. Como cuando conocemos un cristiano coherente, es una persona sólida, una persona que no se deja llevar de aquí a allí por la divagación mental, como decía Santo Tomás. La divagación mental que finalmente depende del influjo del ambiente. Una persona verdaderamente racional no es fácilmente influenciable por cualquier opinión, por cualquier estímulo externo. Es sólida en el sentido de que tiene propio conocimiento que es siempre inseparable del conocimiento de sí mismo. Como explica Santo Tomás en la primera parte de la Suma, el conocimiento de cualquier realidad, de la esencia de las cosas, siempre comporta el conocimiento de sí, que él denomina conocimiento habitual. Es decir, cada vez que estamos conociendo algo, estamos percibiendo nuestro propio núcleo personal. En primer lugar, nuestra propia inteligencia. Por eso el desarrollo de la vida humana es un desarrollo de la conciencia. No solo es un desarrollo intelectual del conocimiento de las realidades externas al hombre, sino que es un desarrollo del conocimiento de sí, que es inseparable del conocimiento de las otras cosas. En efecto, cuando hay un desarrollo neurótico, se puede conocer aparentemente la realidad externa sin conocer la propia realidad. Hay una despersonalización, lo cual sucede de muchas maneras. Puede suceder en la ciencia experimental, puede suceder en la filosofía, como ya dijimos, y puede suceder en la actividad práctica.
El activismo lleva siempre a una despersonalización neurótica. De más está decir que en nuestra época desarrolla esta hiperactividad en todos los campos. Una hiperactividad que contagia también a las personas de fe. O sea que es fuente de neurosis, en el sentido de Adler. Esta hiperactividad, como cualquier otro tipo de estrategia neurótica, como la de un científico que lo que busca es descollar en la ciencia para parecer como superior, por más que se trate de verdadera ciencia, esta actividad neurótica finalmente produce un proceso de despersonalización y un desequilibrio fundamental en el conocimiento verdaderamente personal. La vía iluminativa es lo opuesto a esto, es verdadera racionalidad, verdadera intelectualidad, que por tanto no está separada de la conducta, que no está separada de la relación con las otras personas. Pero, aunque esto se logra con la acción de la gracia, no se puede lograr de otra manera, perfectamente al menos. De otra manera siempre hay elementos parciales, pero no la integridad. Sin embargo, esto es todavía un nivel muy humano, no es todavía el despliegue de la potencialidad de la gracia. La gracia es vida divina. Es vida divina y la vida divina es conocimiento de Dios, conocimiento gozoso que Dios tiene de sí mismo. Por eso, el verdadero despliegue de la vida espiritual se da en la última etapa de la vida espiritual, que San Juan de la Cruz con la tradición denomina vía unitiva, o sea, la unión transformante, la unión que transforma a la persona de humana en divina, sin dejar de ser criatura, naturalmente. O sea, una unión que asimila la vida de la Santísima Trinidad, de las tres personas divinas. Aquí está el verdadero contacto con las tres personas divinas y el verdadero conocimiento de las perfecciones divinas, aunque todavía quede la oscuridad de la fe. Sin embargo, es una fe iluminada, más aún divinizada, especialmente por los dones del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros, haciéndonos conocer y haciéndonos actuar también. Esto corresponde al perfecto desarrollo de la vida espiritual. Bueno, entre estas tres etapas de la vida espiritual hay dos periodos de crisis o discernimiento que San Juan de la Cruz denomina con el símbolo de la noche oscura, oscura porque la fe es oscura y en el núcleo de todo este desarrollo está la fe. Entonces, el pasaje de la vía purgativa a la vía iluminativa se denomina noche oscura del sentido. Quiere decir que el sentido del hombre, la parte sensitiva, se reforma por la acción de la gracia y se acomoda a la razón. En los principiantes, por eso prevalece el humanismo, como se dice hoy. El humanismo, que es el desarrollo de las virtudes humanas. Cuando hay mucha atención a estas virtudes humanas, porque hay preocupación respecto a las virtudes humanas, quiere decir que la problemática todavía corresponde a la etapa de los principiantes. Hay que corregir defectos humanos, sea en el orden particular, sea en el orden comunitario, etc. Todo esto corresponde a la primera etapa de la vida espiritual que requiere una crisis, requiere un periodo de discernimiento, un periodo de oscuridad, que se llama noche oscura del sentido. Esta crisis es producida por la infusión de la gracia. Más allá de los factores externos, que son variables, es producida por la infusión de la gracia. Y como explica Santo Tomás en su teología, en la segunda parte de la Suma, la infusión de la gracia es instantánea. No es un proceso evolutivo, es instantánea, no se crece lentamente como las plantas. Se crece de una manera espiritual, porque
el crecimiento espiritual se da por grados de ser sucesivos. La infusión de la gracia es infusión de un nuevo ser, de un ser más perfecto. Y el ser es inmaterial, por eso no es sujeto a movimiento evolutivo. O sea, crecemos de golpe. Antes de crecer, por supuesto, hay como una disposición, una preparación que está en el uso de la gracia que se recibió anteriormente. Pero el verdadero crecimiento se da cuando se infunde de nuevo la gracia. Por eso San Juan de la Cruz utiliza un símbolo que está en la tradición, en Dionisio de la Areopagita, en el libro de la teología mística, que es el símbolo del rayo de tiniebla. O sea, que cuando una persona crece es como si le cayera un rayo, pero como un rayo de oscuridad, no un rayo de luz. ¿Por qué habla del rayo de tiniebla? Porque se trata de una luz superior, de una luz excedente que produce el efecto de la ceguera o de la oscuridad respecto del conocimiento normal y sobre todo respecto del conocimiento de sí. O sea, es un crecimiento en la conciencia. Aquí no estamos hablando de la conciencia de los actos morales, sino de la conciencia en el sentido del conocimiento de sí mismo. En la propia realidad personal y en la propia inteligencia, en primer lugar. Uno se conoce a sí mismo y por la gracia crece este conocimiento de sí mismo. Crece el conocimiento de sí mismo. Y crece de golpe, crece instantáneamente, como la gracia misma. Por eso puede haber cambios muy repentinos. En sentido positivo, así como también en sentido negativo, porque la gracia también se pierde instantáneamente. Porque se trata de realidades espirituales que no están sujetas al pasaje de la potencia al acto, que es el movimiento. Por eso, las cosas espirituales tienden a ser dramáticas. Más adelante dice San Juan de la Cruz, cuando uno está bien en el orden espiritual, le parece que va a estar siempre bien, que es para siempre. Cuando uno está mal en el orden espiritual, le parece que va a estar siempre mal, que también es para siempre. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué de repente está bien y para siempre va a estar bien? De repente está mal, para siempre va a estar mal. ¿Por qué ese cambio tan dramático? La raíz es que se trata efectivamente de realidades espirituales que participan de la eternidad. Porque la gracia es la participación del ser divino, que es eterno, inmutable. Entonces, cada crecimiento o decrecimiento en el orden de la gracia, que más bien es destrucción, porque la gracia por sí no decrece, justamente porque es participación de lo eterno, es en cierta manera una introducción en la inmutabilidad divina, es decir, en la perfección de Dios. Dios es inmutable porque es perfecto, no porque es imperfecto. Por eso, los fenómenos espirituales tienden a ser estables. Y no se pueden medir como el movimiento natural físico. Se captan de otra manera. La medida de este proceso es más parecida a la medida de la duración de los ángeles que al tiempo, es decir, al evo. Es una captación espiritual, como una intuición quieta. Que puede referirse a sí mismo o puede referirse a otro, porque alguno puede tener la capacidad también de captar el estado de otro, como debería tener un padre espiritual.
San Juan de la Cruz dice que después de la iluminación hay otro periodo de crisis para pasar a la divina unión, que es la imagen perfecta de la vida divina. Es operar con la vida de Dios. Y esta transformación se llama noche oscura del espíritu. Si la primera es horrible para el sentido, dice la segunda es espantable para el espíritu. O sea, son fenómenos muy notables, muy graves, muy dramáticos. Sea en el orden externo, sea en el orden interno. O sea, en la interioridad de la persona. A veces se notan exteriormente, pero normalmente no se notan exteriormente. Sobre todo es más notable el primer tipo de crisis. El segundo es menos notable porque es una crisis espiritual, es un pasaje espiritual. Y normalmente tampoco los que están afuera son capaces de captar este pasaje, como le sucedió a la pobre Carmelita que sometieron a la terapia de Frankl. Era imposible de captar lo que pasaba. Y esa es una de las pruebas principales. Dice San Juan de la Cruz que nadie lo entiende a la persona que está así. Ni siquiera el padre espiritual muchas veces. Entonces no tiene de dónde agarrarse. Bueno, hacemos una breve interrupción y seguimos. En 15 minutos, o sea, a las 7:15, 7:20 en punto, para que haya descanso de 15 minutos, comenzamos. Muy bien, vamos a terminar de describir la teoría de San Juan de la Cruz en modo general. Recordamos que se trata de un verdadero crecimiento en la vida espiritual. Vamos a ir directamente al texto que tenemos aquí. Es una explicación de una poesía. Aquí hay un verdadero simbolismo, un simbolismo excelso, no es el simbolismo en el sentido de Jung, que es más bien una manipulación de los símbolos. Los símbolos son una mera ocasión para que aparezcan fuerzas espirituales negativas. Aquí hay una conexión intrínseca de los símbolos con las realidades espirituales, no hay una arbitrariedad. Aunque sea difícil a veces descubrir el sentido de los símbolos, este sentido es real, como indica la ley fundamental de Dionisio en la jerarquía celestial, el tratado sobre los ángeles que tiene, dice que las realidades sensibles son símbolos de las realidades inteligibles, son como velos de las realidades inteligibles. A través de las cosas materiales se manifiestan cosas inmateriales, aunque no siempre sea fácil captar esta manifestación, esta conexión. Bueno, aquí explica el símbolo de la noche en general. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Cuenta el alma en esta primera canción el modo y manera que tuvo en salir, según la afición, de sí y de todas las cosas, muriendo por verdadera mortificación a todas ellas y a sí misma, para venir a vivir vida de amor dulce y sabrosa con Dios. Y dice que este salir de sí y de todas las cosas fue una noche oscura, que aquí entiende por la contemplación purgativa, como después se dirá, la cual pasivamente causa en el alma la dicha negación de sí misma y de todas las cosas. Aquí aparece el término clave que es contemplación. O sea, el primer efecto de la gracia, en el sentido pleno de la operación de la gracia, es la contemplación.
Gracia es contemplación porque Dios mismo es contemplación. Y la gracia es la vida de Dios. Entonces, la gracia es contemplación de la realidad divina, fundamentalmente, o produce esta contemplación. Ahora, esta contemplación no es adecuada a la condición de la persona que está al principio del camino, del principiante en la vida espiritual. Por eso esta contemplación viene en la manera purgativa, o sea, como una transformación, como una crisis, como un momento de discernimiento, que si bien puede tener un inicio instantáneo, por la razón que indicábamos, sin embargo puede prolongarse en el tiempo, tanto más cuanto más intensa debe ser esa purificación, y eso depende de las condiciones subjetivas de las personas. Si hay más desorden, se necesita más purificación. Si hay una vocación más elevada en la vida espiritual, se necesita más purificación. El sentido de esta purificación, naturalmente, es positivo, no es el sufrimiento por el sufrimiento mismo, no es la muerte por la muerte misma, es la mortificación de lo desordenado. Es la negación de sí misma y de todas las cosas en cuanto hay un apego desordenado. No se trata de una autodestrucción, se trata de un apego desordenado que es universal, porque al principio está siempre. Cualquier cosa que tratamos al principio de la vida espiritual la tratamos con una deformación. Pues estamos apegados a nosotros mismos y apegados a cosas de manera desordenada, cosas o actos o operaciones, conocimientos sensitivos sobre todo. Porque el principiante de la vida espiritual es todavía muy sensible, en el sentido que decíamos a propósito de Adler. Entonces, está muy centrado en sí mismo, pero de una manera sensible, es como un neurótico. Entonces, se busca a sí mismo en manera sensible. Amarse a sí mismo no está mal, más aún está muy bien, porque la caridad siempre tiene por punto de referencia el amor a sí mismo, que es según la propia realidad humana y divina. Aquí se trata del amor desordenado de sí mismo, que es al principio un amor de la operación de los sentidos, propiamente hablando. Uno ama el conocimiento sensitivo que tiene de las cosas externas o de las personas. Ese amor es el apego desordenado, del cual hay que purificarse. Además hay que purificarse de las imágenes. Por ejemplo, en primer lugar, de la imagen que uno tiene de sí mismo, que es una imagen producida según este mecanismo neurótico que había descrito muy bien Adler, pero que en la vida espiritual se da de manera sutil, cada vez más difícil de detectar, aunque cada tipo de falsedad espiritual tiene su consecuencia negativa. Esta contemplación es pasiva porque lo principal de la contemplación no se puede adquirir por el esfuerzo humano, no se trata de una contemplación como la que se alcanza en la filosofía, y aún esta contemplación es mística, como habíamos dicho de Aristóteles, es pasiva, la contemplación metafísica en el sentido principal del término, requiere una comunicación divina, pero sobre todo lo es en el orden espiritual de la vida según el Espíritu Santo. Es una contemplación que depende de la infusión de Dios, de la gracia por parte de Dios. Y esta salida, dice ella aquí, que pudo hacer con la fuerza y calor que para ello le dio el amor de su esposo en la dicha contemplación oscura, en lo cual encarece la buena dicha que tuvo en caminar a Dios por esta noche, con tan próspero suceso, que ninguno de los tres enemigos que son mundo, demonio y carne, que son los que siempre contrarían este camino, se lo pudiese impedir, por cuanto la dicha noche de contemplación purificativa hizo adormecer y amortiguar en la casa de su sensualidad todas las pasiones y apetitos,
según sus apetitos y movimientos contrarios. Es de notar que se trata de todos los apetitos, incluidos los apetitos de las cosas de Dios. O sea, el gusto espiritual que tiene el principiante queda mortificado en la noche oscura del sentido. Porque el apego a las cosas de la vida espiritual es también desordenado, porque se hace con la misma actitud con la cual se aman otras cosas. Por eso, en la noche oscura del sentido, que explica aquí San Juan de la Cruz, quedan adormecidos todos los apetitos, no solo algunos. Los de las cosas de Dios y los de las cosas del mundo al mismo tiempo. Es una oscuridad principalmente causada por razones afectivas. Como el conocimiento no está muy desarrollado todavía, sobre todo la conciencia de la propia operación intelectual, cuando esta operación es elevada por la gracia, todavía no hay una conciencia suficiente. La conciencia está pegada a la forma de autoconocimiento ulterior que es a partir de la operación de los sentidos. Entonces, uno se conoce a sí mismo según una propia imagen, o sea, según la imagen que tiene de su propia personalidad. Pero esa imagen, por la acción de la gracia, cambia, porque es infundida una luz intelectual, una luz de amor, junto con la intelectual, que por un lado eleva la operación y el ser del alma, y por otro lado desarticula la forma de conciencia anterior, es decir, la relación entre los sentidos y la inteligencia que había anteriormente. Porque para conocer, intelectualmente siempre hacen falta los sentidos. Hay una relación entre los sentidos y la inteligencia, que corresponde a un determinado estado de perfección intelectual. Si esa perfección aumenta por la infusión de la gracia, se desarticula la relación anterior entre los sentidos y la inteligencia y se articula de una manera más perfecta, o sea, más adecuada a la luz superior que hay. Por eso se pierde el estado anterior de la configuración psíquica y se pasa a uno nuevo. Si entendemos la configuración psíquica, especialmente en el aspecto que todavía prevalece, que es el del conocimiento sensitivo, incluso en la conciencia de sí. Por lo tanto, se pierde la propia imagen, la imagen de la propia personalidad. Esto quiere decir que el sujeto entra en un estado de desorientación. Desorientación es un símbolo, es perder el rumbo, o sea, no se sabe para dónde caminar. Quiere decir que la operación espiritual no está todavía adecuadamente conectada con las operaciones de los sentidos internos y externos y con las operaciones afectivas, con las pasiones, los sentimientos, lo que a veces se llaman emociones, más vagamente o puntualmente. Hay una desconexión y por lo tanto con la vida práctica también, que depende en gran medida de estas imágenes y afectos. Y por lo tanto hay un reacomodamiento también de la relación con los demás. Esto no se refiere solamente al sujeto en su interioridad, sino que se refiere también a los demás y a la comunidad. Dice todavía San Juan de la Cruz: en esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando del estado de principiantes, que es el de los que meditan en el camino espiritual, y las comienza a poner en el de los aprovechantes, que es ya el de los contemplativos, para que pasando por aquí lleguen al estado de los perfectos, que es el de la divina unión del alma con Dios. Por lo tanto, para entender y declarar mejor qué noche sea esta, porque el alma pasa y por qué causa la pone Dios en ella, primero convendrá tocar aquí algunas propiedades de los principiantes. Y el método que utiliza San Juan de la Cruz es muy semejante al que veíamos en Santo Tomás. O sea, Santo Tomás de modo especulativo, teológico, para probar la
para mostrar qué es la gracia, comienza por probar la necesidad de la gracia. ¿Y cómo se ve la necesidad de la gracia? A través de los defectos humanos, que hacen necesaria la gracia como perfección divina que corrige los defectos. Aquí San Juan de la Cruz comienza un camino semejante, pero más práctico, más psicológico en este sentido, en el sentido moderno del término. O sea, describe cuáles son los defectos de los principiantes que se tienen que corregir por la infusión de la gracia. Aquí no habla ya del pecado mortal, como dice Santo Tomás, o sea, de porque la gracia esencialmente es necesaria para que la naturaleza sea buena. Aquí se trata del crecimiento de esta naturaleza, cuando ya está la gracia. Cuando ya está la gracia hay defectos. Los principiantes, dice el texto, corresponden a los que están en el estado de purificación, la vía purificativa, purgativa. Los iluminados corresponden a los que van aprovechando, van creciendo en el camino espiritual, y los perfectos a la vía unitiva. Aquí es interesante notar la propiedad de los principiantes. Los principiantes, dice San Juan de la Cruz, y esto es capital, son los que meditan. Bueno, si una persona no medita, no es ni siquiera principiante, ¿no? O sea, se trata de los que meditan. Hacen meditación, como se desarrolló especialmente en la espiritualidad moderna. Esto en la Edad Media era muy diferente. Los medievales no se preocupaban mucho en distinguir meditación, contemplación, ni siquiera en dedicar un tiempo a una cosa, a la otra, etc. Bueno, esto es más propio de una vida más organizada, como es la vida moderna, que comenzaba ya. Estamos en el siglo XVI. Bueno, entonces, los principiantes son los que meditan. O sea, dedican un tiempo a la meditación, como la entendemos todavía hoy. Meditación y condición de principiante están unidas. Si uno medita es principiante, si es principiante medita. El crecimiento espiritual supone la infusión de la gracia de manera tal que se pasa a la contemplación. Que es como el entendimiento comparado con la razón, o sea, es quietud comparada con el movimiento, o simplicidad comparada con la complicación, con la complejidad. Esa quietud no es quietismo, en efecto hay deformaciones de la mística que aparecieron en esa misma época o después. El quietismo es la pretensión de adquirir la contemplación por medios humanos. Ese quietismo está más difundido de lo que parece. Mucho de lo que hoy se llama contemplación es más bien quietismo. Hoy hablábamos de Ansel Grum y otras formas de híbrido entre budismo y cristianismo. Es el equivalente del quietismo. Entonces parece que hay mucha meditación, pero en realidad lo que hay es una especie de sensualidad espiritual. Aquí se trata de la verdadera contemplación, que implica una actitud recia de mortificación, de salida, de decisión, etc. Aquí no hay neurosis esencial. O sea, hay una madurez espiritual. Una madurez espiritual que en primer lugar transforma la oración. La oración la oración es la elevación del alma a Dios, como dice San Juan Damasceno, está citado también en el Catecismo así, en la cuarta parte. Esa elevación del alma a Dios se da de muchas maneras según la complejidad de la operación humana y las leyes de la evolución, también natural. O sea, la gracia perfecciona la evolución natural de la inteligencia, que pasa naturalmente de actos complejos a actos simples de entendimiento. Esto se da también en el orden sobrenatural, por la acción de la gracia, y de una manera más intensa.
Y San Juan de la Cruz describe en qué consiste esto. Bueno, los principiantes tienen gusto espiritual, etcétera, que está unido con la meditación. Eventualmente la meditación está unido con una forma de actividad externa. Hay tipos de vida práctica que están conectados más con la meditación que con la contemplación. Entonces, muchas veces la noche oscura implica la reforma no solo de las imágenes del estado interior, sino también de la vida práctica externa. Porque la vida práctica está unida con las imágenes, suscita imágenes, requiere imágenes y está unida con los afectos. Entonces, la transformación de la vida externa es requerida para la transformación de la vida interna. Lo que llamamos vida contemplativa responde a este principio. ¿Qué es vida contemplativa? Es una forma de vida exterior que está al servicio directo de la contemplación. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que uno que está en estado de vida contemplativa es siempre un contemplativo, sino que es uno que busca la contemplación. Santo Tomás lo explica muy bien. La vida contemplativa no es la de los que contemplan, sino la de los que intentan la contemplación. Por eso la vida contemplativa puede abarcar todo. El ejemplo más claro está en las obras de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella habla de todos los detalles de la vida, pero están todos incluidos en una vida contemplativa. Para ella todo es motivo de contemplación. Las flores, el cielo, la nieve, todo lo que pasaba, los recuerdos de la infancia, los detalles de la vida de la casa. Todo es motivo de contemplación. Era una casa chica, de una familia normal, de un pueblo normalísimo de Francia, de padres que trabajaban, que estaban bien, ni excesivamente ricos, ni pobres. Bueno, estaba bien, todo normal. Y todos los detalles insignificantes eran motivo de contemplación. Bueno, por supuesto que eran motivos de contemplación cuando había un orden interior y una evolución interior adecuada. Porque por sí misma la vida exterior no puede producir la contemplación. De hecho, no todos los o las que están en un convento contemplativo, aunque sea de clausura, son contemplativos o contemplativas en este sentido. Lo más importante es la evolución interior. Si uno está en un convento de clausura y no tiene buen director espiritual, o no tiene las lecturas adecuadas, o no sabe por dónde ir, no llega a la contemplación, por ejemplo. Entonces, y al revés, una persona que está en las circunstancias de la vida normal, aunque sean difíciles, puede llegar a la contemplación si tiene los principios adecuados. Si tiene el maestro espiritual, el padre espiritual, que es lo principal según San Juan de la Cruz. Es mucho más importante el padre espiritual que el convento. O el convento o las normas de vida externa de la regla son externas. Lo importante es la vida interior. Entonces, San Juan de la Cruz dice: para entender y declarar mejor qué noche sea esta, porque el alma pasa y por qué causa la pone Dios en ella, primero convendrá tocar algunas propiedades de los principiantes. Lo cual, aunque será con la brevedad que pudiere, no dejará también de servir a los mismos principiantes, para que, entendiendo la flaqueza del estado que llevan, se animen y deseen que los ponga Dios en esta noche. Esto es muy de notar, lo subraya mucho también el padre Arintero. Hay que desear la contemplación. O sea, la contemplación no puede dejar de ser relegada a una forma extraordinaria de vida cristiana, porque está en la esencia de la vida cristiana. Esa es una de las grandes deformaciones de la espiritualidad moderna y finalmente del mundo moderno, porque el corazón de lo que pasa en el mundo es la mística, en sentido positivo o en el sentido negativo. Entonces,
si la concepción mística está equivocada, hay consecuencias externas en la vida de la Iglesia, por ejemplo. El padre Arintero subraya muy especialmente este aspecto. Durante varios siglos, en la época moderna, después de la época de San Juan de la Cruz, crecientemente se fue relegando la contemplación a una forma extraordinaria de vida cristiana. Incluso entendiendo mal los textos de los grandes santos como Santa Teresa. En cambio, la contemplación es la forma normal de la vida cristiana, porque finalmente consiste en el ejercicio de la vida espiritual según los dones del Espíritu Santo, que vienen siempre con la gracia. O sea, la mística, la contemplación, está en el desarrollo normal de la vida cristiana. Sobre esto, la vida contemplativa, Padre Francis Halix, un jesuita, Sí. dice que para comenzar en la vida contemplativa se comienza con la percepción, que en el fondo tiene como finalidad estar en el presente y buscar la manera en cómo Dios se me manifiesta en este presente. No sé si esto es del todo. Bueno, esta percepción, así como la dice este padre jesuita, parece más bien corresponder al discernimiento espiritual de San Ignacio de Loyola, que corresponde a la búsqueda de la voluntad de Dios en el presente. Eso es parte de la contemplación, o puede ser parte de la contemplación, pero no es la totalidad. Puede ser un inicio, pero no es la contemplación en sentido esencial como la está describiendo aquí San Juan de la Cruz. Esta contemplación es algo más profundo que una acción particular. Es la unión de la inteligencia de toda la mente con Dios, que arrastra la unión de la persona, pero que requiere una transformación muy intensa para que efectivamente la totalidad de la persona esté unida a Dios. Entonces, hay que animarse, que es el problema fundamental. En eso tiene razón Santa Teresa, San Ignacio cuando habla del grande ánimo y liberalidad para emprender los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales en sí, como decía el padre Bernard en la Gregoriana, que era profesor de teología espiritual, corresponden más bien al estado de principiantes. O sea, no se puede hacer ejercicios espirituales de la manera que dice San Ignacio toda la vida, ¿no? Porque corresponden a una finalidad muy precisa, que es ordenar la propia vida, elegir el estado de vida, determinar las elecciones fundamentales en la propia vida, etc. Entonces, sin embargo, la actitud es la misma que se requiere para la esencia de la vida espiritual, que es grande ánimo y liberalidad, como dice San Ignacio, o sea, generosidad o como se lo quiere expresar, quiere decir una operación intensa. Aquí un deseo intenso que debe estar en el centro de la conciencia. No debe ser algo que se recuerda en momentos puntuales de oración o de reflexión, sino que debe ser la preocupación que unifica la conducta. Este es el problema principal de la vida moderna y es también la solución principal de los problemas de la vida moderna, o sea, la contemplación. Modernidad significa racionalismo, complicación estéril, y esto es lo opuesto de la contemplación. Los problemas de la Iglesia principalmente no se solucionan sin esta contemplación. ¿Qué es la Eucaristía? Que es el centro de la vida de la Iglesia, como explica el concilio. Es contemplación. Es la participación de la contemplación de los ángeles. Por eso la Eucaristía es el pan de los ángeles. ¿Qué dices? Sí. Claro.
Sí. El alma de todo apostolado, sí. Claro. Bueno, esa elucubración que hace perder el rumbo es una proyección indebida del estado de principiantes a toda la evolución espiritual, ¿eh? Que es un defecto muy común de la espiritualidad moderna, ¿eh? En la espiritualidad moderna se tiende a concebir la vida cristiana de modo horizontal, o sea, como un desarrollo de actos que son siempre los mismos, ¿eh? Cuando en realidad la vida cristiana esencialmente se configura como un crecimiento espiritual por medio de actos que se transforman o que transforman el sujeto y que por tanto adquieren características nuevas. Si no es siempre desde el punto de vista externo, lo es principalmente desde el punto de vista interno, ¿eh? Aunque a veces la acción externa debe ser transformada para que acompañe la operación interna. Es un defecto principal de la espiritualidad moderna. Sí. No, no lo conozco, pero todo lo que sea favorecer la auténtica contemplación me parece muy, muy positivo, muy razonable. Siempre que se conozca la verdadera naturaleza de la contemplación, ¿eh? Sí, sí, claro. De aquietarse, del silencio, de hacer un método donde a través de una palabra sea tu símbolo precisamente para mantenerte en esa cercanía y en esa contemplación, ¿no? Y es un método de Sí. 20 minutos todos los días para clérigos, laicos, etcétera, ¿no? Bueno, Entonces, en la medida en que es un método y que es en una parte del tiempo, puede tener el significado de una meditación simplificada, ¿no? Entonces puede ser efectivamente una forma de meditación con el nombre de contemplación, lo cual no está mal. El problema es ir a la esencia de los fenómenos espirituales, o sea, ver qué se entiende efectivamente por contemplación en la gran tradición espiritual, ¿no? ok, padre, gracias. En sentido genérico, también la contemplación puede ser denominada meditación, porque meditación quiere decir actividad de la mente. Por favor. Padre, pero ahora sí que, como decía Santa Teresa, habríamos que tener un director espiritual más Sí. sabio que incluso santo, ¿no? Y cuando pues las circunstancias de la vida se llevan al director que es sabio y Sí. empiezan a batallar estas personas por volver a tomar o volver a entender a través del director espiritual lo que está sucediendo en su vida de oración, Sí. pues los llevan a una desventaja fuerte que muchas veces les desanima, ¿no? Sí, les ¿Y qué desanima, hacer? pero es parte de la purificación espiritual, porque la misma Santa Teresa sufrió esta dificultad. Además, no hay que tener un concepto psicologista de la dirección espiritual. O sea, el director espiritual no es un psicólogo, es más que un psicólogo. Entonces, primero que nada, no hay que tener un concepto individualista del director espiritual como si fuera la relación médico-paciente, como dice Frankl, ¿eh? O sea, el director espiritual es el médico y el otro es el paciente. O sea, las cosas están de una manera mucho más profunda, ¿eh? En primer lugar, el director espiritual es el padre espiritual, que es una palabra más adecuada, ¿no? Porque es verdad que la paternidad implica dirección, pero es más que dirección, es un engendrar. Y como dice San Francisco de Sales, es amistad. O sea, el director espiritual, dice San Francisco de Sales, en la introducción a la vida devota, es un amigo. O sea, no es una simple
relación de control de actos, ni tampoco un simple magisterio en el sentido intelectual, ni tampoco una simple terapia afectiva. Por eso la verdadera paternidad espiritual se da en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que une al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo, que es el amor personal de Dios, une al Padre y al Hijo. Entonces el Padre y el Hijo en la paternidad espiritual se unen en el Espíritu Santo, que obra como quiere. Además, en la paternidad espiritual, el Padre espiritual no obra de manera exclusiva. Por eso, un Padre espiritual puede obrar en concordancia con otro, en otro aspecto, o en épocas distintas de la evolución de la persona. Por eso a veces se puede tener un Padre espiritual y después otro, según la necesidad espiritual. O a veces ninguno si no hay. Pero si no hay que orar para que haya, porque es parte del deseo de la vida de la contemplación misma. O sea, gran parte de la crisis de la Iglesia de hoy es que no hay paternidad espiritual. ¿Y quién es el padre espiritual? Es el presbítero. Eso, el presbítero, el sacerdote, como lo llamamos, que es más que sacerdote, es presbítero, eso ya es el anciano, es la cabeza, que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué al presbítero lo llamamos padre? O sea, el pueblo cristiano tiene el sentido de la fe cuando dice que el presbítero es padre. Claro, nuestro Señor dice que no tenemos que llamar a nadie padre, porque uno solo es nuestro Padre. Pero justamente lo propio del sacramento, del orden, es que constituye a una persona humana en la condición de la persona divina del Padre y en la condición de la persona divina del Hijo. Por eso el presbítero, el sacerdote, obra en la persona de Cristo. Y además, el presbítero es el hombre espiritual. O sea, si uno está desconsolado, pide consejo al Padre espiritual. ¿Y qué es este consejo? Es como el instrumento de la moción del Espíritu Santo. Por eso el sacerdote es el Padre espiritual, que da ánimo, pero no es un ánimo humano. O sea, no es una exhortación al coraje.